Hola clase. En los vídeos anteriores hemos aprendido a poner nombre a una fórmula. O sea, que si nos dan la fórmula de un compuesto, nosotros hemos aprendido a poner un nombre que puede ser nombre sistemático, el nombre stock o el nombre tradicional. Depende de cada caso. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a aprender justo el proceso inverso. Es decir, que si nos dan un nombre, sepamos poner a qué fórmula corresponde. ¿De acuerdo? Para ello vamos a utilizar varios ejemplos. En este caso pondremos óxido de plomo 2. Si me dicen óxido de plomo 2, al ver el paréntesis automáticamente sabemos a qué tipo de nomenclatura corresponde. En este caso, como hay paréntesis que indicaban la carga, está la carga en números romanos del átomo que se encuentra justo delante del paréntesis, o sea que está la carga del plomo. Cuando ocurre esto en el nombre, cuando se indica esto en un nombre, quiere decir que es stock, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, como os recuerdo que los nombres siempre se dicen indicando los átomos de derecha a izquierda en la fórmula, quiere decir que óxido corresponde a oxígeno, el oxígeno estará a la derecha de la fórmula y por tanto el plomo estará a la izquierda. Entonces a la izquierda es Pb, que es plomo, con dos cargas positivas, también las indicamos, dos cargas positivas, y a la derecha de la fórmula oxígeno. Hemos visto que en los óxidos el oxígeno actúa con dos cargas negativas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué fórmula es la que tenemos que poner? ¿Cuál es la fórmula del óxido de plomo 2? Pues tenemos dos formas de deducirla, esa fórmula. Una es pensando qué combinación de átomos, o sea, cuántos de cada de plomo y cuántos de oxígeno ponemos en la fórmula, siempre buscando que la carga total, la carga global del compuesto sea neutro, porque todos los compuestos son neutros. Todos los compuestos tienen que tener ese requisito, que el conjunto de todos los átomos que lo forman haga que sea el compuesto neutro. En este caso es muy sencillo. Si un átomo tiene dos cargas positivas y un átomo tiene dos cargas negativas, ¿qué proporción de uno frente a otro hace falta? En este caso simplemente se ve que es 1 a 1, uno de cada. Por tanto, la fórmula sería P, B, O. Es decir, que la fórmula es esta. Esto simplemente es para nosotros guiarnos, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, en sucio, un borrador, y esto es la solución definitiva. En un ejercicio tendremos que poner al final, si ponemos esto, lo podemos poner a lápiz y al final borrar, ¿de acuerdo? Bien. Otra forma de deducirlo. Otra forma de deducir esta misma fórmula, y que nos vale para otros muchos casos, es intercambiando las cargas, ¿de acuerdo? Si intercambiamos las cargas, este menos 2 pasaría aquí abajo, pero como 2, porque aquí abajo nunca se ponen signos. No se ponen nunca signos aquí abajo porque los números aquí arriba, en pequeñito, encima de cada símbolo químico, representan cargas. Las cargas sí que tienen signos, pueden ser negativas o positivas. Mientras que aquí abajo representan el número de veces que se repite cada átomo. Esto significa que serían 2 átomos de plomo, ¿de acuerdo? El número de veces que se repite no puede ser negativo, siempre son números positivos, no se indica el signo. Y este 2 le ocurre lo mismo, pasaría aquí debajo, 2. Y siempre una cosa que hay que tener en cuenta es que estos subíndices, se llaman subíndices porque están debajo, si se pueden dividir por el mismo número, o sea, si tienen un divisor común, se dividen por ese divisor común. En este caso, como es 2 y 2, se pueden dividir ambos entre 2. 2 entre 2 es 1. 2 entre 2 es 1. Y estos unos en las fórmulas químicas nunca se ponen, porque el 1 ya viene representado por el mismo símbolo, ¿de acuerdo? Simplemente con poner Pb ya representa que es 1, un Pb, un plomo. Y con poner O ya representa que es 1, un oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a poner otro ejemplo de un compuesto que es muy parecido al anterior, que es el óxido de plomo 4. Eso quiere decir que el plomo actúa con carga 4, 4 cargas positivas. El plomo es un metal y actúa siempre con carga positiva. Como es 4, lo ponemos así, plomo 4 más, y el oxígeno
el oxígeno, en los óxidos hemos dicho ya varias veces que cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas. Si hacemos lo mismo que antes, podemos hacer la deducción de la fórmula de manera distinta. Buscar por tanteo cuántos átomos de oxígeno tiene que haber para compensar las 4 cargas positivas de los átomos, del átomo de plomo. O el ejemplo que pusimos anteriormente, que es un truco matemático, que es intercambiar estos números. Este 2 pasa aquí y este 2 pasa aquí, pero sin signo. Entonces este 2 pasaría aquí, este 4 pasa aquí, sin signo, y si nos fijamos, 2 y 4 son divisibles ambos por 2, por el número 2. A dividir 2 entre 2 es 1, y a dividir 4 entre 2 es 2. Es decir, que este 2 se convertirá en 1, que no se pone nunca en una fórmula química, no se pone como anteriormente, y aquí sería O2, es decir, PbO2. Este sería el óxido de plomo 4. Esto es un 2, pero no se corresponde con este 4, si os fijáis. Este 4, en números romanos, hace referencia a la carga de cada átomo de plomo. El átomo de plomo en este compuesto sigue siendo 4. Sigue siendo 4, lo podemos comprobar. Cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas. Como son dos átomos de oxígeno, habrá 4 cargas negativas. Por tanto, la carga del plomo debe ser 4. Esta carga no ha cambiado. Lo único que ha cambiado ha sido los subíndices, que son, cuando son divisibles por el mismo número, se tienen que dividir, se tienen que simplificar. Igual que las fracciones en matemáticas. Otros ejemplos que vamos a poner ahora van a ser, por cambiar de la manera de nombrar, vamos a utilizar nomenclatura sistemática. Si el nombre fuera sistemático, nos pueden decir, por ejemplo, dióxido de azufre. Si nos dicen dióxido de azufre, en este caso en nomenclatura sistemática, es muy sencillo, porque nos indican con prefijos de cantidad cuántos átomos hay de cada tipo. En este caso serían dióxido, significa 2 oxígenos, y azufre solo hay uno. No nos dicen monoazufre porque el azufre, el mono nunca se pone delante de la segunda palabra. ¿De acuerdo? Si dice azufre, quiere decir que solo hay uno. Si hubiera más de uno, sería diazufre o triazufre, etc. ¿De acuerdo? Entonces, también sabiendo que los nombres se escriben de derecha a izquierda en la fórmula, quiere decir que el oxígeno va a la derecha y el azufre va a la izquierda. Entonces, azufre, que es S, va a la izquierda, y oxígeno va a la derecha, y hay 2, porque es dióxido, sería SO2. Como podéis ver, cuando nos dan el nombre sistemático, sacar la fórmula es muy sencillo. Otro ejemplo sería trióxido de dicobalto. Trióxido de dicobalto. También es un nombre sistemático porque tiene prefijos de cantidad que son tri, quiere decir que hay 3. Trióxido son 3 oxígenos. Y dicobalto quiere decir que hay 2 átomos de cobalto en la fórmula. Por tanto, como se nombra de derecha a izquierda, el que se escribe a la izquierda es el cobalto, que son 2 los que hay, mientras que el oxígeno, que se escribe a la derecha, hay 3. Entonces la fórmula sería CO2 O3. ¿De acuerdo? Siguiendo con la práctica de la formulación, si nos dijeran, por ejemplo, óxido de azufre 6, la manera de sacar la fórmula sería, primero, ver qué elementos químicos la forman esa fórmula. Oxígeno, azufre, como se nombra de derecha a izquierda, quiere decir que el oxígeno va a la derecha, el azufre a la izquierda. Azufre a la izquierda, oxígeno a la derecha. O sea que identificar los elementos químicos es lo fundamental. Después, el azufre nos dicen que es con 6 cargas positivas, y el oxígeno siempre en los óxidos va con 2 cargas negativas. Intercambiando las cargas, este 2 pasa aquí sin signo y este 6 pasa aquí sin signo. Como ambos números, 2 y 6, son divisibles entre 2, este se simplifica, queda 1, este se simplifica, queda 3. Y el 1 no se indica, con lo cual la fórmula definitiva sería SO3. Que por cierto también se podría nombrar en sistemática como trióxido de azufre.